Muy buenas. Con este apartado vamos a terminar el bloque segundo de la inmunología y vamos a terminar también con toda la materia de segundo de bachillerato. Así que va a ser breve y va a ser fácil. Por lo tanto, mucho ánimo con lo que nos queda todavía. Si en el módulo anterior nosotros vimos más la parte teórica, el sustento de la inmunología, lo que vamos a ver ahora es más la parte aplicada, ¿no? que tiene más interés, por lo menos más entretenido, ¿no? A la hora de estudiar, aunque era fundamental absolutamente la primera parte. Si nosotros tenemos que estudiar los tipos de inmunidad que podemos adquirir a lo largo de la vida, vamos a ver que tenemos como dos posibilidades, ¿no? Hay una que se le llama activa, que es una inmunidad que de alguna manera perdura en el tiempo, y otra, la que tenéis a la derecha, que es la llamada pasiva, que es temporal. La diferencia entre activa y pasiva es que la activa es el organismo el que va a generar los anticuerpos específicos contra una determinada enfermedad, mientras que la pasiva, se llama así, porque el organismo adquiere los anticuerpos específicos por otras vías, ¿no? ¿Qué ejemplo se pone siempre de inmunidad adquirida? Bueno, pues la vacunación. La vacunación, que la tenéis por aquí, yo adquiero inmunidad y para adquirir la inmunidad tengo que inocularme los antígenos que me van a producir a mí una respuesta, ¿no? Por lo tanto, es el organismo va a producir anticuerpos en respuesta a un antígeno que yo le he inoculado. Por lo tanto, es activo, es el propio cuerpo el que produce los anticuerpos. Mientras que la pasiva, el ejemplo que se pone siempre, pues puede ser la sueroterapia. La sueroterapia es un sistema en el que se inyecta a una persona, por ejemplo, que está enferma de una enfermedad concreta, una sustancia, un suero, que tiene anticuerpos. O sea, no estás haciendo que el organismo produzca anticuerpos, como en el caso de la vacunación, sino que son una inyección directamente de anticuerpos. Por eso es pasiva, porque el cuerpo no hace nada, porque estás inyectando sustancias defensivas. Bueno, pues esa es un poco la idea, para que tengáis un poco los tipos de respuesta. Hay dos más de cada uno. Dentro de la activa, pues está la inmunidad natural, que es cuando yo he padecido una gripe o he padecido una determinada enfermedad y tú te inmunizas frente a esa enfermedad porque tu cuerpo ha producido una respuesta adecuada para ello. Entonces, tal y como estudiamos en el primer módulo, sabéis que tenemos la respuesta primaria y secundaria, vamos a ver dentro de un momentito. Eso precisamente hace que nosotros seamos capaces de luchar de forma mucho más agresiva en el segundo envite de la enfermedad, ¿no? Por eso no la padecemos. Y por otro lado, tenemos un ejemplo de inmunidad pasiva por la placenta. En el caso de un embrión, pues un embrión de un feto, pues se va a ver enriquecido a partir de las sustancias inmunológicas de la madre, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco la idea, o la leche materna también, que produce inmunidad en el niño pequeño que está mamando. Bueno, esto es interesante porque a veces lo preguntan en selectividad y es tremendamente sencillo. Aquí tenemos lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Y que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo funciona la vacunación? Pues aprovechándose de la respuesta secundaria que tenemos del sistema inmune. Entonces, nosotros nos inyectamos una vacuna. Esa vacuna lo que tiene son antígenos de un patógeno, es decir, sustancias que van a ser reconocidas por anticuerpos. Cuando tú te inyectas esa vacuna, cuando se inoculan deliberadamente esos antígenos de agentes patógenos, lo que se va a producir es una inducción de anticuerpos, una respuesta primaria. Se van a producir pocos, ¿no? Y en ese sentido, en algunos casos se pueden tener incluso algunas respuestas indeseadas, ¿no? Como unos efectos indeseados de determinados tipos de vacunas, como puede ser fiebre, o puede ser determinados síntomas de la enfermedad que estás intentando evitar, pero son síntomas siempre muy someros, ¿no? Bueno, se produce la respuesta primaria. ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya, una vez vacunado, va a recibir la enfermedad o la infección de forma natural? Bueno, pues cuando recibe
ese virus, esa bacteria, esas sustancias tóxicas, en este caso ese microorganismo que viene de fuera, se va a producir una respuesta mucho más agresiva en este caso, ¿vale? En este caso esa respuesta, tal como tenéis aquí, es mucho mayor en la cantidad de anticuerpos que se producen y por lo tanto puede evitar que esos microorganismos pues penetren y se hagan hostiles, se hagan fuertes en nuestro cuerpo, ¿no? Bien, tenemos varios tipos de vacunas. La vacunación es un campo enorme también interesantísimo y hay muchos tipos de vacunas. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, una muy habitual son las vacunas con microorganismos atenuados, de alguna manera deteriorados, organismos que no son capaces no tienen todo su potencial. Lo hemos sometido a algún tipo de irradiación, lo hemos sometido a algún tipo de sustancia tóxica, entonces se atenúa la virulencia de esa especie patógena y aunque tiene antígenos de la enfermedad, ese organismo ya no puede producir todo su efecto potencial como lo haría si no estuviese deteriorado, ¿no? Este tipo de vacunas son muy inmunógenas, producen una gran cantidad de anticuerpos, pero pueden producir infecciones en personas inmunodeficientes. Es decir, tú estás inyectando un organismo un poco deteriorado, pero es un organismo, al fin y al cabo, un microorganismo. Si el microorganismo no está suficientemente deteriorado, como decíamos antes, puede revivir o puede, de alguna manera, sobrevivir y reproducirse. Y eso es lo que decíamos, que puede producir infecciones en un momento dado. Por otro lado, hay vacunas de microorganismos muertos, son más seguras. Lógicamente, si tú no inyectas el microorganismo debilucho, sino que estás inyectando un microorganismo muerto, bueno, pues son menos inmunógenas, es decir, tienen menos capacidad para producirte respuesta inmune a ti, pero además necesitan lo que se llaman las dosis de recuerdo, hay que poner varias dosis sucesivas, ¿no? Pero son mucho más seguras, sin duda ninguna, ¿no? Y por último, unas quizá todavía más complejas, pero más seguras todavía, son vacunas antibiotipo, ¿no? Hablamos de biotipo, es el determinante característico de los anticuerpos, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo tenemos el virus de la hepatitis B. Tú podías hacer una vacuna matando el microorganismo, pero directamente, como este segundo que decíamos, deteriorándolo un poquito con el peligro que eso supone, o directamente coger fragmentos de ese virus, que tenemos por aquí, que hacen que sean reconocidos partes fundamentales del virus de la hepatitis B para que sean reconocidos como extraños. Son sistemas todavía más seguros. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune no funciona adecuadamente? Pues depende de lo que no funcione. Aquí tenemos varios, ¿no? Nosotros podemos tener un caso en el que reaccionemos o rechacemos nuestro propio organismo. Es un caso dramático ya. O sea, si nosotros reconocemos como extrañas nuestras propias células, pues estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Es un efecto dramático en cuanto la persona tiene en sí misma las sustancias o las células que producen el rechazo. Entonces, claro, es absolutamente dramático. Un ejemplo de ello es la esclerosis múltiple, hay muchas más, y es el ejemplo paradigmático, ¿no? Esas personas, pues poco a poco van rechazando los tejidos que van creando y se va generando una degeneración de esos tejidos, ¿no? Paulatina, ¿no? Hay otras veces que nosotros tenemos una ausencia de respuesta inmune, es decir, nuestro sistema inmune no es suficientemente fuerte para luchar frente a la enfermedad. Eso es una inmunodeficiencia. Como ejemplo se pone el SIDA, lo vamos a ver un poquito dentro de un momentillo. Bueno, pues el SIDA es una enfermedad producida por un virus que ataca a un linfocito y a un tipo de linfocito. Entonces, claro, si tú no tienes linfocito de un determinado tipo, al final tu respuesta inmune se ve disminuida. Por tanto, tú tienes una inmunodeficiencia. Hay otro caso de inmunopatía, que son los rechazos a los trasplantes, ya sea por una transfusión, ya sea por un trasplante en sí
pues de un tejido cualquiera, que puede ser un corazón, un hígado, un riñón, cualquiera de ellos, hay que tener muy en cuenta el perfil inmunológico del donante y el receptor para que sean compatibles, y si no lo son, pues se produce rechazo. Para que eso no se produzca, lo vamos a ver al final de la lección, pues se utilizan inmunosupresores que de alguna manera hace que ese rechazo pues no se vea efectivo, no se haga efectivo, ¿no? Luego hay personas que tienen una respuesta inmune contraria a lo que habíamos dicho. Había una inmunodeficiencia, es decir, que tú no tienes respuesta, pero hay personas que tienen un exceso de respuesta inmune, o sea, una respuesta exagerada. En este caso estamos hablando de una hipersensibilidad, una persona que sea especialmente sensible a cosas que la gente normalmente no lo es. Por ejemplo, que se pone la alergia. Y luego, bueno, pues hay veces que el sistema inmune no es suficiente como para darse cuenta de que hay un crecimiento de determinados tipos de células. Nosotros tenemos un sistema inmune preparado también para la lucha frente a las células cancerosas, que esas son las células invasoras propias de nuestro organismo, y hay una serie de células que se encargan precisamente de limpiar esas células invasoras. Pero a veces no dan abasto, por lo que sea. Y eso, bueno, pues se puede producir un tipo determinado, un cáncer de piel, un sarcoma, un mieloma o cualquier otro tipo de cáncer. Todas ellas, reacción de autoinmunidad, la inmunodeficiencia, el rechazo de trasplantes, la hipersensibilidad y el cáncer tienen mucho que ver con el sistema inmune. Aquí tenéis algunas de las enfermedades autoinmunes, quizá más características. Se pueden clasificar en dos tipos, unas que son específicas de un órgano y otras que no son tan específicas, ¿no? Aquí tenéis algunas de ellas, no hace falta, digamos, desarrollar mucho esto, pero simplemente por saber algunas, ¿no? La tiroiditis, que produce efectos en la tiroides, la anemia perniciosa en el estómago, la enfermedad de Addison, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales, la diabetes mellitus, que tiene que ver con el páncreas. Todas ellas son órganos específicas, es decir, tiene que ver con un órgano determinado. Y luego hay otras que no están tan relacionadas con órganos, como la artritis reumatoide, que es muy común, probablemente la más famosa de todas estas, junto con la diabetes, que lo que hace es un proceso degenerativo de este tipo de tejido cartilaginoso conjuntivo. Luego tenemos el riñón, en la piel o en los músculos con una dermatomiosis. Bueno, pues esto es simplemente para que sepáis que hay algunos tipos de enfermedades autoinmunes que, insisto, son francamente graves. Vamos a comentar algunas cosas sobre la hipersensibilidad. Hemos dicho que una respuesta exagerada, ¿no? Y hay como 4 tipos diferentes. Uno de ellos es la hipersensibilidad inmediata tipo 1. En esta hipersensibilidad, nosotros, bueno, la típica es la alergia que conocemos y que muchos de vosotros podéis tener, ¿no? En este caso, nosotros vamos a encontrarnos que de pronto aparecen alergenos. Y eso es cuando hay un primer contacto, ¿no? Entonces, hay un primer contacto, los alergenos entran en contacto generalmente con macrófagos. A partir de aquí, los macrófagos producen en su superficie, producen una serie de moléculas que tienen, digamos, que representan esos alergenos y son reconocidos por linfocitos colaboradores. Y a partir de aquí, estos generan linfocinas y los linfocitos, a partir de aquí, van a generar inmunoglobulinas E. Eso es un efecto en cadena, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por tanto, el alergeno entra por primera vez en el organismo, como hemos comentado, empiezan a mostrar ese macrófago en el MHC una serie de proteínas que caracterizan a ese alergeno, son reconocidos por los linfocitos colaboradores y esos linfocitos colaboradores producen linfocinas incentivando a los linfocitos B que generen inmunoglobulinas E. Esas inmunoglobulinas E lo que van a hacer es rodear a los mastocitos. Y ahora vemos qué pasa. Cuando hay un segundo contacto, el segundo contacto lo que hace es directamente los alergenos van a reaccionar con los anticuerpos que están ya adheridos a la superficie del mastocito. Y el mastocito va a empezar a generar a lo bestia una cantidad determinada
de histamina y serotonina. Esas sustancias, la histamina y la serotonina, son las que producen toda la sintomatología de una alergia, el prurito, es decir, el picor, el enrojecimiento, el lloro de los ojos, la tos, la garraspera, cualquier esas características típicas de una persona con alergia está producido por esta sustancia. De hecho, uno de los medicamentos que se suelen tomar para paliar en alguna medida los efectos de una alergia, pues son los antihistamínicos. Un antihistamínico es una sustancia que inhibe la actividad de la histamina. Y la histamina es la que produce la alergia. Por lo tanto, es un efecto en cadena producido por este fenómeno que acabamos de comentar, ¿vale? Creo que está claro y es un fenómeno, ya digo, muy bonito, ¿no? Este sería el primer caso de hipersensibilidad. Hay otros más, lo comentamos más de pasada, creo que el más importante es el anterior, la hipersensibilidad citotóxica, que es, normalmente los anticuerpos se unen a un antígeno, ¿no? Pero de nuestras propias células, no de otro cualquiera, ¿no? Eso genera una activación de la capacidad citotóxica de las células natural killer, y eso produce la lisis, la rotura, la muerte de determinadas células debido al sistema complemento, ¿no? Ese es un poco lo que tenéis reflejado aquí, ¿no? Por otro lado, bueno, pues tenemos la de tipo 3, la hipersensibilidad mediada por complejo antígeno-anticuerpo. Normalmente los anticuerpos se unen a antígenos que están circulando normalmente y se forman complejos antígeno-anticuerpo. A partir de aquí no pueden ser eliminados porque hay un exceso de complemento activo y se destruyen los tejidos. Y por último, la hipersensibilidad tipo 4, que es la que tenéis aquí, que es la tipo inflamatorio. Los efectos se van a producir un tiempo después del segundo contacto, ¿no? Se va a producir una respuesta inmune celular, ya lo sabéis del bloque anterior, y los linfocitos T se van a activar y liberan linfocinas. Y esas linfocinas son las que van a atraer los macrófagos y se produce una inflamación. Esto, bueno, pues lo veis detalladamente, lo he comentado muy rápido, y lo más interesante es probablemente el tipo 1 de todas ellas. Las inmunodeficiencias, pues depende, hay unas más abundantes o unas más frecuentes que otras. Aquí tenéis que la más frecuente es la inmunodeficiencia producida por linfocitos B, que suponen un 50 o un 60% de las inmunodeficiencias primarias o congénitas, ¿no? Y luego están seguidas por las producidas por la inmunodeficiencia de linfocitos T, y por último las más extrañas son las que afectan a los fagocitos, ¿no? Hay otras inmunodeficiencias que no son congénitas, o sea, no las tienes cuando naces, sino que son adquiridas, ¿no? Son llamadas secundarias. El ejemplo que se pone siempre es la inmunodeficiencia producida por el virus del VIH, el virus del SIDA, ¿no? Bien, hablando de VIH, pues que sabéis que de los dos virus que tenéis que saber bien, está por un lado los bacteriófagos y por otro lado está el VIH. No es un virus, es un virus perfectamente estudiado, que supuso un drama su aparición y que se conoce todo hasta hoy día. No es que haya una vacuna, pero existen terapias médicas que de alguna manera ralentizan sobre todo lo que es la reproducción del virus, de manera que una persona puede estar durante muchísimos años viviendo sin ningún tipo de problema, ¿no? El virus VIH es un virus que ataca a los humanos, a diferencia del virus de la inmunodeficiencia simia, el VIS. Es un virus que dio un salto también del animal al ser humano, antes de un mono, y se produjo ligeras modificaciones. A partir de aquí, o sea, se conocía de antes del VIH el virus de la inmunodeficiencia simia, pero por una serie de circunstancias que no van a entrar ahora, se produjo ese salto, ¿no? Ese salto cualitativo del mono vector al ser humano. ¿Qué tiene este virus de especial? Pues que ese es un retrovirus, ¿no? Eso lo sabéis ya, lo habéis estudiado. Los retrovirus tienen
una característica que es que no tienen material, el material genético no es ADN, es ARN, y necesitan de una enzima que se llama la retrotranscriptasa inversa para fabricar el ADN y seguir reproduciéndose. Vamos a ver ahora, ¿no? Este es el dibujo o el esquema del modelo del VIH, y tenemos pues una bicapa lipídica, fijaros, es complejo. Tenemos una serie de otra capa un poco más interna, que es la cápsida proteica. Luego tenemos una serie de proteínas también que envuelven a las nucleoproteínas, ¿no? Ese material genético que tiene transcriptasa inversa y también tiene ARN, que decíamos. Esas proteínas se conocen con nombre y apellido, ¿sí? Se conocen perfectamente, y es conveniente que sepamos un poco en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Por un lado, tenemos la capa interna, que es, junto con la capa lipídica, lo que forma la envuelta vírica, ¿no? La capa protectora. Y luego tenemos la cápsida que protege el material genético. O sea, son 3 capas, ¿eh? Tenemos la bicapa lipídica, una capa continua interna y otro todavía más interna que envuelve al material genético, ARN monocatenario, con algunas de estas enzimas que decíamos transcriptasa inversa. La evolución de la enfermedad es muy variada según el enfermo, ¿no? Y eso pues, descolocó mucho a los médicos y a los científicos. Tienen una fase que puede ser aguda, una fase inicial que dura pocas semanas, y luego tiene una fase que puede ser asintomática. La persona tiene una vida normal, esa persona, eso puede durar años, esa persona puede transmitir la enfermedad y no darse cuenta que la tiene, es lo que se llaman los seropositivos, y después de un tiempo, que es variable, pueden ser 2 años, puede ser 3 años, puede ser 5 años, puede ser 10 años, la enfermedad empieza a mermar las capacidades inmunológicas del individuo, y ese individuo empieza a manifestar determinados tipos de afecciones, ¿no? Que es lo que se llama el SIDA. El SIDA realmente es el efecto producido por el virus del SIDA que ataca a un linfocito determinado, el linfocito T, y que genera que tú no tengas respuesta inmunológica adecuada frente a determinados tipos de enfermedades. Son esas enfermedades las características las que forman el cuadro clínico de una persona con SIDA. Bien, además de eso, bueno, pues tenemos el mecanismo de infección del SIDA, lo tenéis por aquí reflejado. Tenemos el virus del SIDA por una serie de mecanismos que normalmente sabéis que están en los flujos, líquido seminal, en la sangre fundamentalmente, una persona que se inyecta utilizando una jeringuilla usada, una persona que tiene relaciones sexuales de forma también inadecuada, pues el virus entra en el torrente sanguíneo, ¿vale? Tenemos el virus en el torrente sanguíneo y, como sabéis, los virus tienen unas sustancias, en este caso, que deben ser reconocidas por el sistema inmunológico. Esas sustancias que actúan como llave del sistema inmunológico, en este caso se llama proteína GP120, la que tenéis aquí. Eso es reconocido por un receptor que es el receptor CD4. Esto es importante. Si no hay esta cerradura, esta llave no abriría este mecanismo. Por lo tanto, las dos cosas son necesarias. Pues bien, tenemos el virus con su proteína 120 que entra en contacto con el CD4 y a partir de aquí se produce un efecto en cadena, ¿no? La envuelta del virus se fusiona con los linfocitos T y los macrófagos que tienen esa proteína CD4 y entra el material genético como tenemos aquí. Ese material genético hemos dicho que era ARN, porque es un retrovirus. Por lo tanto, ese ARN tiene que convertirse en ADN para poderse incluir dentro del ADN celular, para que esa célula sea capaz de producir más virus. Por eso, y aquí entra el papel de la transcriptasa inversa. En el paquete que inyecta el virus introduce tanto el ARN como la transcriptasa inversa. Ambos se genera el ADN que va a entrar dentro de las células. ADN vírico
Eso puede estar, hemos dicho, en activo ahí una serie de tiempos, tú puedes estar seropositivo y a partir de aquí no se sabe muy bien la causa, de pronto se hace activo y se genera, como he dicho, ARN vírico por un lado, ribosomas también, esa cápsida se va a construir y se construye al final tomando parte de esa membrana celular el virus que cuando entra ya en, en la fase lítica, ¿no? En esa fase lítica, la célula hospedora, en este caso el linfocito T o los macrófagos, muere lógicamente por esa invasión lítica del virus y esto ataca a otras células. Y ahí es donde viene el problema. Tú te quedas sin las células o una de las células más importantes para luchar frente a determinados tipos de enfermedades, que puede ser pues, desde infecciones de todo tipo hasta diferentes tipos de cánceres. Sabéis que el SIDA se descubrió en gente joven que empezaba a manifestar de pronto unos cánceres de piel muy, muy raros que aparecían en personas mayores, lo que se llama el sarcoma de Kaposi, y que de pronto dicen, bueno, ¿cómo personas tan jóvenes tienen estas enfermedades? Y efectivamente al final se descubrió que era una inmunodeficiencia producida por, en este caso, por un virus, o este retrovirus tan malo, ¿no? Hemos dicho que la transmisión del SIDA pues, se hace por sangre, por relaciones sexuales, también por placenta y por leche materna, ¿no? Para evitar el SIDA, pues las normas son muy sencillas. O higiene sexual, en este caso, entendiendo por relaciones sexuales, bueno, pues utilizando preservativos o reduciendo las relaciones sexuales y sabiendo muy bien con qué las tienes. Por otro lado, evitando el contacto con sangre, las transfusiones que no están diagnosticadas, no están bueno, pues, estudiadas y el contacto con sangre de todo tipo. Y con la placenta, bueno, pues es más complicado. Evidentemente una persona, una mujer que tenga el SIDA, lo va a transmitir a través de la placenta al niño. El niño puede salir con el virus del SIDA incorporado, ¿no? La leche materna, de igual manera, decíamos que puede producir también el contagio, ¿no? Hay múltiples tipos de fármacos y los fármacos más efectivos se ha visto que son los que inhiben o bien la transcriptasa inversa. Pensad que el sistema que hemos visto de cómo se reproduce el virus, si nosotros anulamos la actividad de la transcriptasa inversa, ese virus no va a reproducirse, lógicamente. Bueno, pues esos son los sistemas más útiles y más efectivos. Y luego otro, los inhibidores de proteasa, es decir, no pueden producir proteínas y no fabrican su cápsida. Entonces, ya sea no fabricando el material genético o no fabricando su cápsula, el virus no se hace activo. Aquí tenéis el AZT o el ritonavir, el aciclovir, hay muchos tipos diferentes y muy efectivos. Hay otro módulo final, y ya acabo con esto, que es el tema de los trasplantes, ¿no? Los trasplantes, sabéis que no se hacen, no se pueden hacer un trasplante a cualquier persona en cualquier momento de cualquier donante, ¿no? Entonces, se pueden hacer donantes o se pueden hacer donaciones de muchos tipos. Aquí tenéis algunos de ellos, algunos trasplantes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacerte un autoinjerto, es decir, tú te has quemado una parte de la cara y, por ejemplo, te puedes, por cirugía estética, tú puedes cultivar piel tuya en laboratorio e injertártela en la cara para hacerte un proceso, una operación de cirugía estética para tener mejor aspecto, ¿no? Eso es un autoinjerto, fantástico, ahí no hay ningún tipo de respuesta inmune porque eres tú el que te va a transmitir o te vas a incorporar un tejido tuyo, propio tuyo, ¿no? El aloinjerto está lo que se llama a los miembros de diferentes, a miembros diferentes de la misma especie, ¿vale? Es decir, pues entre una persona y otra, cosa que también es lo más habitual que estamos acostumbrados, ¿no? Problema, que esto va a ser tanto más efectivo cuanta más relación genética haya de esos dos individuos, porque el sistema inmune va a ser más diferente. Un padre y un hijo pues tienen un sistema inmunológico mucho más parecido
que un tío y un sobrino, y así sucesivamente, entre un señor de Torrelodones y uno que vive en Málaga, pues, que no tengan nada que ver. Eso pues hace cada vez más difícil. Se puede hacer sin ningún problema. Yo puedo recibir un corazón de una persona del Congo sin ningún problema, pero tenemos que ser histocompatibles. Tiene que haber perfiles inmunológicos parecidos. Hay que hacer un estudio previo, ¿no? El trasplante mejor sería el trasplante, el isoinjerto, ¿no? Entre dos individuos idénticos genéticamente, dos hermanos gemelos, por ejemplo, un clon, sería en este caso. Los que ya son más complicados pues serían los senoinjertos, ¿no? Entre individuos de especies diferentes. Hay un campo de estudio muy interesante, pero claro, en este caso se producen rechazos clarísimos. Dos especies diferentes, imaginaros, sería un chollo. O sea, vamos a suponer animales parecidos genéticamente al ser humano, un cerdo. Pues yo un trasplante de corazón de un cerdo a una persona que tenga patología cardíaca grave y que no se encuentra en un momento dado. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que los rechazos o la sangre, ¿no? Si no tuviéramos necesidad de donar sangre porque la podemos sacar de un matadero. Bueno, pues en estos casos los trasplantes son tremendos. Se están haciendo estudios, siguen haciendo estudios, esto de tiempo ya hace mucho tiempo, pero hoy por hoy los métodos más efectivos son el aloinjerto, que es el más habitual, o el autoinjerto o el isoinjerto. Todo depende del complejo mayor de histocompatibilidad y entendemos, eso lo estudiamos en la lección anterior, son un conjunto de genes que van a codificar glucoproteínas que son las encargadas de presentar los antígenos o linfocitos T. O sea, esto, os decíamos que el complejo mayor de histocompatibilidad es el que produce las respuestas realmente inmunes. Si no fuese por eso, no habría, ¿no? Y lo tenemos todo, en este caso, todos los vertebrados, y es lo que permite diferenciar lo nuestro de lo que viene de fuera, ¿no? Es absolutamente primordial en cualquier organismo. Aquí tenemos, bueno, pues cómo es el complejo principal de histocompatibilidad. Pues tenemos el antígeno por un lado, llega, tenemos las células presentadoras de antígenos, las que sean, y se convierten, son péptidos muy sencillos, ¿no? Esos péptidos sencillos normalmente se van a asociar a esas proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, que son de dos clases diferentes y están codificadas por unos genes determinados. Son los genes característicos del complejo principal de histocompatibilidad, que son varios genes. Eso decíamos, es poligénico. Y además pueden producir estructuras diferentes, ¿no? Por eso son poligénicos y polimórficos, ¿no? Esto, bueno, pues uno de los grandes inconvenientes, como hemos dicho antes, son el rechazo de esos trasplantes. Hay un rechazo directo, que es el que tenéis aquí a la derecha. En el caso directo, los antígenos de histocompatibilidad del donante, que son los que tenéis aquí, bueno, pues son reconocidos directamente por los linfocitos del receptor. Y se produce el rechazo. Por eso es el reconocimiento directo. Por tanto, tenemos esos antígenos, son reconocidos por anticuerpos. Pero en el caso de reconocimiento indirecto hay algo un poquito más complicado, ¿no? Esas proteínas de histocompatibilidad, normalmente del donante, se procesan por las células presentadoras de los antígenos, tenéis aquí, se van a procesar como tenemos en el dibujito y van a producir una respuesta para que sea reconocida por parte de los linfocitos T. Es lo mismo, pero un poquito, bueno, podéis decir indirecto, ¿no? Aquí la presentación es directa en la superficie de la célula y aquí no es directa, tiene que procesarse primero, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que quería contaros hoy. No hay más historia. Esto ha sido todo por hoy, esto ha sido todo por el curso. Enhorabuena donde habéis llegado y ya solamente queda estudiaros la materia y examinaros. Nos vemos, chao, chao.